Háblame en castellano porque en histérico no entiendo. Esta es una sátira de Quino, dando a entender como un pedido de dejar el drama y la complicación de lado para hablar con claridad y sencillez. Y esto ocurría en algún momento en el siglo XIX, paradójicamente, donde los médicos rechazaban a los pacientes histéricas porque sus síntomas parecían exageraciones. Pero en ese sentido surgió el psicoanálisis para hacer de ese mismo drama la puerta de entrada para descubrir el inconsciente y, por supuesto, estructurar el aparato psíquico. En esta presentación vamos a hablar justamente de ese recorrido sobre los fundamentos del psicoanálisis, sobre todo llegando a un recorrido hacia sus principios. La histeria ha sido interpretada de distintas maneras a lo largo de la historia. Antiguamente vista como una enfermedad contagiosa entre mujeres vinculada a posesiones demoníacas. Esto sobre todo en la Edad Media. Se consideraba una enfermedad exclusiva de mujeres y que obviamente estarían asociadas a posesiones demoníacas o a la hechicería. Posteriormente, se puede comprender en la Edad Moderna que se vinculó, por ejemplo, con el útero, que proviene del griego itera, considerándose durante esos siglos una afección exclusivamente del aparato sexual femenino. Sin embargo, en la edad contemporánea surgió la idea de que la histeria estaba vinculada a las represiones sexuales, lo que impulsó nuevos métodos de tratamiento, desde masajes pélvicos, el uso de consoladores o inclusive lo que Freud estaría planteando, eh, que era justamente inicia con la hipnosis, la catarsis y finaliza con la asociación libre, pero Freud planteó que la histeria tiene su origen en traumas psíquicos reprimidos que estarían alojados en el inconsciente, por lo que no es una condición exclusiva de las mujeres, sino que también puede presentarse en los varones. Y esto genera mucho revuelo en su época porque está como que cambiando la noción de la histeria de que en primer lugar no es una enfermedad y en segundo lugar no es exclusivo de mujeres. En ese sentido, es importante plantear que en el surgimiento del psicoanálisis hay un momento pre-psicoanalítico, porque justamente él habla como un ejemplo de las neurastenias que dice, ¿no? Muestra de manera más llamativa quizá cuán insuficiente es la llamada formación clínica que se adquiere en nuestros hospitales para las necesidades del ejercicio práctico de la medicina. Esto menciona de que en la formación del médico tendrían que valorar que esta afección patológica del sistema nervioso puede ser cómodamente descrita como la más común de todas las enfermedades de nuestra sociedad, indicando ya de que posiblemente es una afectación, no una enfermedad, que no es exclusiva de mujeres, sino también de varones. Y cuando habla, por ejemplo, de formación clínica, está mencionando ya la importancia de que los que estarían estudiando para ser médicos también tendrían que pensar en que hay un más allá de solamente el organismo y el cuerpo, sino que también hay algo que se evidencia en el sistema nervioso que tiene que ver con este aspecto más psíquico. En este sentido, Sigmund Freud en esta época pre-psicoanalítica, que la podemos ubicar en el tomo 1 de las obras completas de Freud, habla sobre la histeria y algunas características de la misma, como por ejemplo los ataques convulsivos, que son episodios que suelen estar precedidos por un aura, dice, ¿no? Es decir, como que tienen sensaciones o manifestaciones previas que le anuncian a la persona la aparición de una crisis, como por ejemplo una mujer que comienza a sentir mareos o una opresión en el pecho o un miedo intenso y minutos después cae en el suelo presentando movimientos corporales involuntarios. También habla de las zonas histerógenas, que podrían ser áreas del cuerpo con una sensibilidad exagerada, cuya estimulación
Incluso un toque muy leve puede desencadenar un ataque histérico, ¿no? Como por ejemplo el tocar suavemente el cuello o el brazo de una paciente, esa puede experimentar una sensación de desmayo o, una alteración como la que se denominaba como crisis histérica, ¿no? Y las perturbaciones de la sensibilidad, que vendrían a ser como tipo alteraciones sensoriales, que incluyen olvidos o, por ejemplo, cuando estaban en una crisis histérica, podría haber una falta o disminución de la sensibilidad frente al dolor, ¿no? Que pueden darle, qué sé yo, un sopapo o sacudir para que reaccione ante su crisis histérica. No hay esa sensibilidad de volver a la conciencia, ¿no? Más bien se habla de esta perturbación de la sensibilidad porque hay como que una ausencia de sensibilidad frente al dolor. Otras características de la histeria son las perturbaciones de la actividad sensorial. Esto quiere decir que son alteraciones en la percepción de los sentidos, como por ejemplo una paciente presenta de repente una ceguera o una pérdida de la voz que puede estar asociada a alguna experiencia emocional intensa, pero que el análisis de los ojos o de las cuerdas vocales denotan que no hay ningún daño orgánico y que pueden estar sanos. Luego está la parálisis histérica, que es esa incapacidad para mover una parte del cuerpo sin una causa orgánica aparente. Entonces, esto puede ocurrir muchas veces cuando una persona recibe una mala noticia o una noticia que puede ser como traumática, digamos, ¿no? Y una persona deja de mover su pierna o le viene una parálisis facial, pero que los estudios neurológicos no muestran un daño orgánico alguno. Luego están las contracturas, que son tensiones o rigidez muscular involuntaria que muchas veces mantiene al cuerpo en una postura anormal o rara y que ocurre, por ejemplo, en pacientes que pueden mantener un brazo flexionado o rígido durante muchas semanas sin una lesión muscular o de hueso que justifique esa postura que tiene el cuerpo de rigidez, ya sea del brazo, de la mano, de los dedos. Por lo tanto, Freud menciona que este tipo de síntomas son manifestaciones de conflictos psíquicos que se manifiestan, por ejemplo, entre un deseo, una exigencia moral o entre sentimientos contradictorios. Y que cuando no puede lograr darle una justificación o un sentido a través de la explicación lógica o lingüística, él menciona de que aparece en el cuerpo. Entonces, estos síntomas que vendrían a ser manifestaciones del cuerpo, en el fondo, es una manera de representar conflictos psíquicos, ¿no? En este sentido, el año 1896, finalmente Freud plantea el estudio de los procesos psíquicos profundos como una vía para comprender el origen de los síntomas clínicos. Es aquí, por ejemplo, donde Freud va a escribir sobre la psicología clínica, indicando que lo que él está realizando es un nuevo método que lo denomina como psicoanálisis y que justamente puede dar respuesta a las manifestaciones de los síntomas clínicos, ¿no? Y esto lo hace justamente a partir de sus investigaciones, donde desarrolla y particulariza un método propio, que, bueno, obviamente él lo denomina como el psicoanálisis, que él, como que su objetivo de alguna manera es buscar las explicaciones de estas manifestaciones sintomáticas a partir de los conflictos psíquicos o de las experiencias dolorosas o traumáticas que vive el paciente. En este sentido, cuando se habla del psicoanálisis, él ya hace una diferencia, por ejemplo, con el ejercicio de la psicología que trabajaba Wilhelm Wundt en la misma época, porque va a mencionar de que lo que estaba haciendo la psicología experimental de Wundt
era justamente trabajar los procesos psíquicos generales como la atención, la comprensión, la percepción. Sin embargo, lo que Freud propone es analizar, descomponer, investigar los conflictos y traumas psíquicos que se encuentran detrás del sufrimiento de los síntomas. Por ello, Freud entiende el psicoanálisis como un método de investigación de los procesos psíquicos inconscientes, además de que es una alternativa de trabajo terapéutico con las histerias en ese momento. Su interés central es descubrir aquello que permanece como que oculto y reprimido y que puede expresarse mediante los síntomas. Es difícil pensar que en unos cuantos minutos uno puede desarrollar como que 15 años de las investigaciones que hace Freud sobre el ejercicio de la histeria para llegar a plasmar su nuevo método que es el psicoanálisis. Sin embargo, en este recorrido sobre lo que él concebía como la histeria y la importancia que sus síntomas tenían que ver con contenidos reprimidos, es que él ya en 1800, a partir de 1898, con su texto, bueno, o con el tomo 4 y 5 de sus obras completas que hablan de la interpretación de los sueños, ya se puede ir planteando esos fundamentos de la teoría psicoanalítica, donde el objeto de estudio del psicoanálisis viene a ser el inconsciente y que él ubica fácilmente, bueno, de repente no él directamente, eh, pero que sí comprendemos que uno de sus fundamentos es que la existencia del inconsciente solo se sabe porque se puede manifestar en el sistema nervioso central. Él considera desde este momento en el que va a surgir el psicoanálisis, que existen componentes hereditarios, ¿no? Y esto viene desde la comprensión con las teorías que estaban surgiendo en ese mismo contexto entre 1859 para adelante, ¿no? Que es el determinismo, que hay factores que van a influenciar en la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos. Em, Dentro de los métodos que él ya va a plantear es la asociación libre y la interpretación de los sueños que devienen de los análisis que realiza de distintos estudios de la histeria, que esto lo vamos a desarrollar en otro video, porque el objetivo de este video justamente era hablar de estos inicios de los fundamentos de la teoría psicoanalítica, pero concentrarnos en las técnicas que son los principios y considerar que obviamente hay procesos, ¿no? Que él ya va mencionando que existe la represión, que es como un mecanismo de reprimir aquellos contenidos que son dolorosos o que le genera displacer, y la transferencia como un acto del trabajo terapéutico y los mecanismos de defensa. Y por supuesto estarían las técnicas, que es lo que vamos a abordar en el video justamente sobre los principios, que es el principio de la palabra, el principio de neutralidad, el principio de abstinencia, el principio de atención flotante, el caso por caso y la escucha activa. Bien, dentro de los métodos psicoanalíticos, que si bien no lo vamos a desarrollar a pleno, pero para tener una idea general, vamos a mencionar que, por ejemplo, la asociación libre tiene que ver con expresar libremente todos los pensamientos, ideas, recuerdos, imágenes o sentimientos que surgen en la mente, sin como que seleccionar, ni censurar, ni juzgar su contenido. Es un método que consiste en expresar sin discriminación todos los pensamientos que nos vienen en la mente, ya sea a partir de un elemento dado, una palabra, número, imagen de un sueño o cualquier representación. Eso quiere decir que el paciente debe comunicar todo aquello que aparezca, aunque le parezca incoherente, vergonzoso, irrelevante, incómodo, sin sentido.
Estas asociaciones permiten al psicoanalista o al terapeuta explorar los contenidos inconscientes, conflictos y experiencias reprimidas que pueden estar relacionadas con los síntomas. En ese sentido, se le pide que diga todo lo que se le venga a la mente sin censurar ni elegir qué decir o qué callar. Para Freud, la interpretación de los sueños es un método que permite acceder a los procesos inconscientes a través del análisis del contenido del sueño. Se considera que el sueño no es una simple actividad sin sentido, más bien Freud le da un sentido muy importante porque habla de que el sueño sería como que una formación psíquica que puede expresar deseos, conflictos y pensamientos inconscientes. Freud va a conceptualizar que los sueños son un reflejo alucinatorio de deseos y por consecuencia es la vía privilegiada de acceso al inconsciente, es la vía regia para acceder al inconsciente. Los principios de la clínica analítica o lo que es el psicoanálisis son el principio de la palabra, principio de neutralidad, principio de abstinencia, atención flotante, caso por caso y escucha activa. Cuando estamos hablando del principio de la palabra, estamos hablando de este momento tan importante que es entender que el trabajo que se realiza es permitir que el paciente hable. Freud dice en algún momento que la ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. Cuando hablamos del principio de neutralidad, estamos hablando mm, de que el profesional no debe imponer sus propios valores, creencias o ideales durante el proceso de análisis. Es decir, que el principio de neutralidad se debe dar sin juzgar al otro. En ese sentido, el analista debe ser neutral, ¿no? Como dice el mismo principio, en cuanto a los valores religiosos, morales, sociales, sin dirigir la cura en función de un ideal cualquiera y abstenerse de dar algún tipo de consejo, justamente como que tratando de imponer sus propias ideas. El principio de abstinencia tiene que ver con evitar ocupar el lugar que el paciente desea. Em, es un principio en el cual o sea, debe ser dirigida de tal forma que el paciente no encuentre la posibilidad de satisfacer sus necesidades de cómo funcionan sus síntomas. Para eso el analista mm, no, no debe ocupar o desempeñar algún papel que el paciente espera que ocupe. Por eso se habla de abstinencia, de abstenerse de ocupar lugares que el paciente busca repetir. En ese sentido, no somos ni mamases, ni novias, ni mejores amigas o mejores amigos, ¿no? Sino somos la posición del terapeuta o del psicólogo. La atención flotante es un principio que consiste en que el analista no debe fijar su atención en nada en particular del discurso del paciente, sino mantener una atención pareja y desinteresada ante todo lo que éste dice. De alguna manera consiste en una suspensión tan completa como sea posible de todo lo que habitualmente puede focalizar nuestra atención, como por ejemplo inclinaciones personales, algún tipo de prejuicio, algún tipo de sustento teórico, que nosotros podamos desviar nuestra atención a algo general. En ese sentido, tenemos que pensar en la asociación libre, porque la asociación libre le exige al paciente decir todo lo que le venga a la mente sin juzgar, sin juzgarlo, ¿no? Y la atención flotante exige del lado del analista escuchar
todo sin seleccionar o clasificar o privilegiar algún contenido, ¿no? Más bien es, es atender de forma uniforme a todo el discurso. Bien, aquí vamos a abrir como que un paréntesis porque Freud no es que hable de escucha activa como lo que hoy en día conceptualizamos como un principio de la psicología en general. Freud propone la escucha atenta, pero vamos a mencionar que en el fondo vamos a tomarlo como escucha activa porque aunque sea un término que proviene de otra orientación psicológica que es la humanista, Freud ya hablaba de estas ideas similares con lo que propuso como la escucha atenta. Entonces, con esta introducción vamos a cerrar paréntesis para presentar un principio que es la escucha activa, que viene a ser una técnica y una actitud de comunicación donde el terapeuta no solo oye lo que el paciente dice, sino que procesa, comprende, integra la totalidad del mensaje de lo que el sujeto quiere decir y que implica estar plenamente presente para el sujeto, transmitiendo empatía, generando rapport, aceptando sin juicios o sin emitir juicios ni interrupciones sobre lo que el paciente tiene que decir. Y eso se liga al principio de la palabra, ¿no? De permitir que hable. Cuando estamos hablando de la escucha activa, estamos hablando de que también em, no es como que desesperarse y decir, ay, no está hablando, estoy haciendo mal trabajo. Más bien, entendemos que lo no verbal también habla, también hay que saber escuchar. En ese sentido, no nos limitamos a las palabras, ¿no? Sino también que atendemos el tono de voz, los silencios, la postura corporal, los em, titubeos, las contradicciones o los movimientos. Cuando estamos hablando de la escucha activa, no significa permanecer en silencio absoluto, sino que de alguna manera se puede devolver la información mediante reformulaciones, mediante reformulaciones, mediante interpretaciones, preguntas abiertas o señalamientos que nos ayudan o que ayudan al paciente a profundizar en su propio discurso y, por supuesto, en generar conocimiento de sí mismo, porque lo que se busca es que el paciente genere un conocimiento de sí, logrando volver consciente lo inconsciente. Y por último está el caso por caso. Este, este principio tiene que ver con considerar la singularidad de cada caso. No existe una cura estándar ni un protocolo general que rige la cura psicoanalítica. Freud tomó la metáfora del ajedrez para indicar que solo había reglas y para el inicio o para el final de una partida. No existen soluciones universales. Cada sujeto es único y requiere una aproximación singular ajustada a su propia historia y contexto sociocultural. Sin embargo, reconocemos lo universal de una situación, como por ejemplo cuando hablamos de violencia, ¿no? Nosotros tenemos que reconocer cuál es lo universal de las violencias, pero también tenemos que saber ubicarnos en la particularidad de cada caso. Por ejemplo, tipologías de violencia, como violencia intrafamiliar, violación, acoso digital. Pero cuando hablamos del caso por caso, estamos hablando de que el trabajo es sobre la singularidad subjetiva. La historia de cada uno o de cada una de las víctimas genera afectación universal, también particular, pero en el impacto sobre su subjetividad es caso por caso. No todas las historias de violencia o acoso digital son iguales. El modo, por ejemplo, el modo, el desarrollo y el fin son diferentes según el caso. En ese sentido, Freud rechaza la estandarización, como que se opone a pensar de que hay aplicación de recetas como si fuera una receta de cocina o protocolos rígidos o etiquetas que diagnostican generalidades. En ese sentido, hay un hincapié de pensar que
lo que le ocurre a una persona, comprender es sobre el trabajo de la singularidad. Por eso se habla del caso por caso. Gracias.